y nos acompaña Santiago Maldonado. Él es estudiante de agroecología, de ingeniería agropecuaria y integrante del colectivo Tierra. Con esta presentación entonces continuamos con los puntos que tenemos aquí previstos. Entonces es un pequeño resumen pues para que entremos como en contexto. En Colombia, finalizando el siglo pasado, pasó como en su producción agrícola, ¿cierto? Que estaba más concentrada como en sus habitantes en la parte, en las zonas rurales de los territorios, y por el conflicto armado que se vivió pues como en finales de los años 90, la población rural se fue concentrando y asentando mayoritariamente en la zona urbana, ¿cierto? Esto debido pues como al contexto que se vivió en el país en ese entonces. Y por ende, una de las responsabilidades de la sociedad y de los estados es que resuelvan a sus habitantes la necesidad de alimentación como condición elemental para la vida. San Luis no escapa pues como del panorama que se vivió en la década de los 90, y precisamente en ese tiempo la población sanluisana predominaba mayormente en la zona rural, y después de este conflicto que se vivió en el municipio, la población pues se concentró más aquí en la zona urbana, y esto pues trae como consecuencia como el abandono en el campo, ¿cierto? Entonces, para entrar como en materia, le queremos preguntar a la señora Olga Lena, ¿qué podemos de pronto distinguir o qué debemos distinguir? Sabemos que hablamos mucho sobre la soberanía alimentaria, pero hay otro concepto también que se dice de seguridad alimentaria. ¿Qué podemos de pronto distinguir de estas dos palabras? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias a Ecocargo y a Tierra por la invitación, por el vínculo permanente que hay con ellos allá en San Luis. Entonces, no, pues yo creo que la idea de la seguridad alimentaria está asociada más a la disponibilidad y el acceso de los alimentos, y a mí me gusta mucho más la de soberanía alimentaria porque me parece que sencillamente se relaciona con el modo de vida campesino. La gente en el campo ha cultivado, guardado sus semillas, decidido cómo produce, qué insumos usa, qué se come, qué vende, y creo que eso es soberanía alimentaria, la posibilidad de decidir sobre qué es lo que sembramos, cómo lo sembramos, qué es lo que comemos, cómo comercializamos o de qué manera distribuimos esa producción, cómo la destinamos. Entonces, el ejercicio de la soberanía alimentaria es un ejercicio mucho más político, mucho más, que tiene mucha más autonomía, y creo que aunque el término, los movimientos sociales en este momento lo reivindiquen y haya muchos proyectos que se hacen en nombre de la soberanía alimentaria, creo que es una lección del modo de vida campesino. Es una práctica campesina la soberanía alimentaria, no es un invento que está fuera de nosotros, ¿sí? Más bien es que hay muchas condiciones que han ido poniéndole dificultades y límites a eso que hemos hecho siempre, pero en la soberanía alimentaria hay autonomía y posibilidad de decidir sobre los alimentos. Eso sería lo que tendría por decir ahí. Muchas gracias, Olga, y también pues le compartimos como la pregunta a nuestros compañeros, al señor Carlos Mario Gómez Urrea, que distinguir sobre estos dos conceptos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Bueno, buenas noches. Yo creo que estos dos conceptos vienen muy de la mano, ¿cierto? Cuando hablamos de soberanía podemos decir de que es
esa autonomía que tiene el campesino de generar producción, de producir para generar bienestar, generar todo lo que tiene que ver con la nutrición familiar, y por ende pues vamos a tener, si nos nutrimos bien, vamos a tener personas saludables. E igualmente el tema de seguridad alimentaria pues es todo esto que tenemos que producir para garantizar la supervivencia de las comunidades rurales y urbanas. Recordemos que si el campo termina, si el campo se acaba, si dejamos de invertir, si el campesino deja de producir, pues las ciudades pueden sucumbir, ¿cierto? O irse al caos porque no van a tener quien precisamente les entregue esos productos, y debemos volver a esas prácticas ancestrales. Yo recuerdo que ahorita hay un cultivo de moda en el municipio de San Luis que es el arroz secano, y yo recuerdo hace muchos años, estaba muy niño, mi papá hablaba de este arroz, cómo cultivaron ellos en tiempos atrás, cuando llamábamos eso el tiempo de la violencia o la chusma mal llamada, donde muchos campesinos tuvieron que dejar toda esa productividad en el olvido y abandonar las parcelas. Es casi lo que pasó hace poco en el municipio de San Luis, ¿cierto? Que salieron muchos campesinos expulsados por el tema de la violencia y tuvieron que dejar toda la parcelación, los cultivos en el olvido para poder salvaguardar su vida. Entonces, soberanía y seguridad alimentaria son dos conceptos que van muy de la mano y que tienen que ver precisamente con ese tema de la productividad, generar mi alimento, pero también tener unos excedentes o entregar ese producto a las ciudades para garantizar la supervivencia de las comunidades urbanas, porque el campesino, pues vimos también con esta pandemia, como el campesino tiene su producción allá, pues poco fue lo que le faltó, pero sí en muchas ciudades hubo desabastecimiento. Entonces, estos dos componentes creo yo que hay que tenerlos muy en cuenta, y en buena hora, muchachos, este proyecto que ustedes gestionan para el municipio de San Luis. Muchas gracias, Carlos Mario. Como bien su merced lo dice, en un tiempo pasado yo también recuerdo que mi abuelo era uno que me contaba que al municipio entraban mucho las escaleras, ¿cierto? Cargadas de alimento, pero las cargaban era en las mismas veredas del municipio, ¿cierto? Por ejemplo, puntualmente de la vereda Buenos Aires decían bajaban mucho alimento al municipio en épocas pues como pasadas, ¿cierto? Entonces sí, como que hay una necesidad, ¿cierto?, latente en el municipio, y pues bienvenido también todos estos espacios donde se habla y se construye pues sobre la soberanía y la seguridad alimentaria, de la cual también le comparto la pregunta al compañero Maldonado sobre cómo distinguir la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Bueno, buenas noches para todos, un saludo para Olga ya pues que nos acompaña desde Medellín, a don Carlos Mario también pues que nos acompaña acá, a Duan, y a todos los que nos escuchan, ¿cierto? Comparto muchas cosas que ellos dos mencionaron en cuanto a los conceptos de seguridad y de soberanía alimentaria. Comparto de que son muy parecidos también, ¿cierto? Y de que uno va ligado al otro. Es decir, esa soberanía es esa autonomía que tienen también los pueblos y que la pueden conservar, ¿cierto? En cuanto a lo que mencionaba Olga también en el tema de las semillas, ¿cierto? Que nosotros podemos tener esa soberanía de qué sembrar, cómo lo sembramos, cada cuánto lo sembramos, y que nosotros somos los soberanos y no podemos depender de otras personas o de otros países, en este caso, de otros pueblos, y que garantizándonos esta soberanía alimentaria vamos a poder solventar la seguridad alimentaria que necesitamos diariamente, porque no desconocemos que comemos gracias a Dios 3, 4, 5 veces, ¿cierto? Y que el alimento es el mecanismo con el que el cuerpo puede avanzar. Entonces, hablar en este caso, y también tocando un poquito lo que menciona Duancho y don Carlos Mario también, de que hace un tiempo acá comentábamos de que éramos nuestros propios soberanos, ¿cierto? Y que sembramos toda esta cantidad de alimentos
que quizás hoy puede que en muchas partes del municipio se sigan sembrando, pero que en otras áreas también no somos autosostenibles, sino que tenemos esa dependencia. Entonces creería yo, perdido un poco esta soberanía alimentaria de la que hablamos, ¿cierto? Y también tocando un poco lo que enmarca el foro, ¿cierto? Que también es la identidad campesina, que se ha ido desvaneciendo por muchas cosas y que la idea es no dejarla morir nunca, porque creo que hace parte de nuestra identidad, valga la redundancia. Listo. Muchas gracias, Maldonado, a don Carlos Mario, a Olga por sus respuestas, por compartirnos de su conocimiento. Y si hablamos, por ejemplo, de que en San Luis somos tradicionalmente campesinos, ¿cierto? Nuestros abuelos han cosechado y trabajado y labrado la tierra durante muchos años, incluso desde el poblamiento del municipio. En la actualidad, ¿cómo se percibe la familia campesina en el municipio? ¿Cuáles son esas condiciones de la familia campesina sanluisana actualmente en el panorama municipal? Y quisiéramos iniciar con Carlos Mario su respuesta. Gracias. Bueno, yo creo que San Luis ha perdido un poco la identidad de la productividad, ¿cierto? Históricamente, mucho antes de la autopista, pues estábamos muy niños, pero sí se veía como el campo abastecía el pueblo y veíamos cómo esa única escalera, que era haciendo historia de el ya fallecido don Miguel Gómez, salía abarrotada de maíz, frijol que traían de esa parte de la zona del Prodigio, el Palacio, el Pital, todas estas veredas de la parte de abajo, que eran como las más aptas para este tema, al menos el maíz y frijol, y también todo lo que tenía que ver con plátanos, yuca. El abastecimiento era bastante amplio. De la zona de Buenos Aires, pues ya se traían otros productos distintos, porque es una zona muy alta que está entre los 1500 1600 metros sobre el nivel del mar, y es una de las ventajas que tiene el municipio de San Luis, que tiene pisos térmicos que van desde los 400 a 1600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en San Luis esta cultura ancestral se ha perdido bastante, porque es notorio cada 8 días ver cómo campesinos llevan sus huevos, otros llevan plátanos, otros llevan tomate, cebolla. Se ve pues cuando se hace el mercado. Entonces es preocupante, ¿cierto? Yo evoco aquí un programa que tuvo Cornare muy bonito, que era el tema de recuperación de semillas nativas, y crearon unos bancos, unos campesinos custodios. Ese trabajo se perdió. Cornare dejó de lado como ese proyecto, que era muy bonito, porque incluso Cornare en Santuario tenía una granja con semillas nativas. Y qué bueno como retomar, pues si no bien por la corporación, los mismos municipios, como destinar recursos y que nos permitan como hacer un inventario, ¿cierto? ¿Dónde y quién tiene esas semillas que son nativas? Porque hoy en día lo que cultivamos son transgénicos. Entonces los campesinos, cuando le entregan un proyecto, que el maíz, que las hortalizas, ponen la queja, ¿cierto? Que no les quedó para sacar otra cosecha o producir más. Entonces es bueno ir mirando en ese tema, y en ese sentido vuelvo y hago la anotación del proyecto que ustedes van a iniciar a ejecutar. Me parece un proyecto muy acertado para recuperar todo este tema en central, porque San Luis puede volver a esa productividad que tuvo muchos años y generar comercio, generar productividad, generar precisamente lo que estamos diciendo, soberanía y seguridad alimentaria. Muchas gracias, Carlos Mario. Y desde la perspectiva como juvenil del municipio, también los jóvenes en el municipio se vienen pensando este tema de la seguridad y la soberanía alimentaria, y le compartimos la misma pregunta al compañero Maldonado: ¿en qué condiciones se encuentran las familias campesinas sanluisanas en el panorama municipal? Bueno, consideraría yo que ahorita, obvio, con el tema también de que no se desconoce, de que nosotros fuimos una zona de alto conflicto y de que muchas familias han ido retomando al campo. Entonces hay que hablar también de que mucha gente apenas se está retomando y se están volviendo a trabajar sus cultivos, ¿cierto? Quiero tocar algo ahí, lo mencionaba don Carlos Mario,
y es el tema de estas semillas, ¿cierto? Estas semillas nativas y de cómo las estamos cuidando. Actualmente, desde acá, desde el municipio de San Luis, puntualmente desde el colectivo Tierra, hemos venido impulsando eso, ¿cierto? Es ir a esas veredas, recuperar esa ancestralidad que usted mismo menciona, y se está creando un banco de semillas nativas, ¿cierto? Esto ha sido total iniciativa propia desde el colectivo, porque queremos que eso nunca muera, ¿cierto? Y de que estas semillas se conserve, porque muy bien usted lo dijo y lo menciona, y es de que cuando manejamos los alimentos transgénicos, o en este caso semillas transgénicas, somos dependientes porque no podemos volver a sacar de esa cosecha que vamos a tener, porque esas semillas no van a ser viables. Puntualmente con la pregunta, consideraría que pues que las familias ahorita, digamos que están bien porque están volviendo a sus tierras y se les están brindando oportunidades en este caso para que digamos tengan vivienda, tengan acceso a la salud, cosas que hay por mejorar, ¿cierto? También. Y puntualmente en el tema de la agricultura, sé que se está adelantando varios proyectos agrícolas o pecuarios, y que hay que seguir impulsando, ¿cierto? Hay que seguir impulsando para que volvamos a esos tiempos en los que los campesinos no tenían, como dice don Carlos Mario, que ha visto y yo también los he visto, que es comprar unos plátanos, unos tomates cuando los podrían producir en su casa. Entonces se le está apostando a eso y hay que hacerle pues con toda. Gracias, compañero. A Olga, allá como desde la virtualidad también le extendemos pues como esta pregunta y cómo percibe las familias campesinas sanluisanas, su merced. Gracias, Duván. A mí me gusta más hablar de esos temas cuando estoy con unos campesinos y unas campesinas al lado, porque hablar de ellos es muy fácil, pero otra cosa es sembrar los plátanos y los frijoles y estar allá, ¿cierto? Pero bueno, yo tendría como dos cosas por anotar. Creo que las familias campesinas de San Luis comparten problemáticas con muchas otras familias del oriente antioqueño y del país, ¿cierto? Y en general, nosotros hemos encontrado que hay pues como un gran abandono a lo campesino, en general a la producción campesina y a las economías campesinas, y las políticas de desarrollo rural desde el nivel central promueven con mucha más fuerza la agroindustria, los modelos de integración vertical donde los campesinos trabajan para otros que son los que ponen las condiciones y comercializan, los monocultivos y un modelo que es muy ajeno al espíritu y a las características de la producción campesina. Entonces yo creo que esos son como características que las familias de San Luis comparten con muchas otras familias colombianas, ¿cierto? Al lado de eso hay una enorme resistencia, porque que nosotros podamos decir que en Colombia más o menos el 60% de los alimentos de nuestras canastas familiares provienen de la producción campesina, pues eso muestra es una gran capacidad de resistir y mucha fuerza, mucha creatividad, y por eso toda nuestra admiración para ellos y también nuestra compañía para que sigan ahí. Creo que también no se puede como olvidar, y es muy importante esto, y es que los efectos de la guerra hicieron que también nuestras familias cambiaran. O sea, yo creo que hay unos procesos de retorno como gota a gota o voluntarios que a mí me alegra escuchar lo que dijo Santiago, y es que hay acompañamiento en los momentos o en el tiempo en que yo estuve más de cerquita por ahí, por San Francisco, la Estrella, Manizales. Yo no percibí que esas familias estuvieran tan acompañadas en los procesos de retorno. Entonces las familias vuelven, la tierra ha cambiado, la vereda ha cambiado, el vecindario ha cambiado y la propia familia ha cambiado, porque la familia se envejeció. En Medellín,
ya tienen 20 o más años cada uno de sus integrantes. Entonces, es una realidad completamente distinta, ¿cierto? Los jóvenes crecieron en la ciudad y no hay que decirles que por qué no, o sea, ¿por qué no vuelven al campo? Ese es un juzgamiento que hacemos muy fácil, pero es que crecieron en la ciudad, no es tan fácil resolverse, ir al campo donde no hay señal, donde no hay transporte, donde sé que no puedo estudiar. Bueno, sí, sabemos que pasan muchas cosas que a veces que a veces hacen es que expulsan a los jóvenes en lugar de llamarlos. Entonces yo creo que ese proceso, en general, el proceso y la guerra cambió las familias y hace que también sea muy difícil que haya otras condiciones para la organización comunitaria. Ahí, por ejemplo, en La Estrella, en el tiempo en el que yo estuve, estaban llegando familias de muchos lugares, no solo familias que habían salido de La Estrella, sino que llegaban familias de Medellín. Entonces el presidente de la Junta de pronto ya no era una persona que había sido toda la vida de la vereda, sino un líder que llegó de otro lugar, y eso hace que haya como un tejido que es completamente nuevo y que tengamos que entender también cómo la economía campesina se recompone en medio de eso que cambió. Pero creo que a diferencia de muchas otras familias del país, en San Luis hay agua. Hay muchas familias campesinas que no tienen agua, que no tienen bosque, que producen con muchas dificultades. Entonces creo que eso también hay que reconocerlo, porque de ahí la importancia de los procesos de defensa del agua, que son en últimas la defensa de la vida campesina, de la posibilidad de seguir en el territorio. Entonces creo que hay que son familias que tienen acceso a bienes naturales que son muy importantes y valiosos, y que hay organización, porque yo me he dado cuenta que entonces están los pescadores, los del cacao, que la producción de arroz también está moviendo, como esos tejidos organizativos, y eso es muy importante, que haya organización. Son como dos fortalezas que ayudan de alguna manera, pues, como a enfrentar a todo eso que es tan adverso para las familias y la economía campesina. Olga dice algo que nos llama la atención y es que estamos en tiempos de retorno, ¿cierto? Las familias que antes se fueron por un conflicto armado están actualmente retornando al municipio, y en vista también en esos comentarios que son muy reales de que las familias cambian, ¿cierto? En un entorno más citadino, y como sus hijos también en una avanzada pues edad tienen unas nuevas costumbres, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, qué condiciones debería facilitar el municipio o generar el municipio para empezar a desarrollar este tema de la soberanía alimentaria, ¿cierto? Como qué condiciones necesita el municipio para fortalecer y fomentar dignamente el tema de la soberanía alimentaria. Y empezamos con Santiago. Bueno, pero antes, pues, bueno, y ahorita, y lo dejo ahí en el tintero para que de pronto ahorita Olga nos complete o me dé un poquito de claridad, porque es muy difícil o uno como tratar esos temas cuando, lo digo porque por decir uno, yo crecí en la ciudad también por temas del conflicto, tocó emigrar, pero nunca vi en el campo. Ahora bien, digamos, cuando uno ya crea costumbres en la ciudad, digamos, decirle a un joven, como ella dice, que ya la familia ha crecido, ¿cierto? Y de que su papá, pues los padres siempre por lo general eran los que trabajaban la tierra. Ahora un joven que se crió en la ciudad, ¿cómo vamos a decirle o con qué garantías es mejor? La pregunta puntual es con qué garantías llegarle, ¿cierto? A decirle que de pronto acá también se le puede garantizar una calidad de vida. Yo creería que no solo al joven, a la familia. Y de que eso sería como lo más importante. La pregunta puntual de Duancho, o la que plantea la mesa, repetímela por favor, Duancho. ¿Cómo generar esas condiciones Ya. para la búsqueda de la soberanía? Listo, no, garantizándole, consideraría yo, bueno, primero garantías para que en el tema de los cultivos o de la alimentación ellos se puedan abastecer y que con los productos que ellos posteriormente puedan comercializar,
darles una garantía en toda la cadena de producción, es decir, se le va a dar acompañamiento desde la siembra, se le va a dar acompañamiento en el mantenimiento y establecimiento del cultivo, se le van a dar garantías en todo este proceso y también en la venta, cierto, que se le va a garantizar como toda esa cadena, porque es algo que ha fallado no solo en San Luis, sino digo que en gran parte de Colombia, que a los campesinos se les prometen muchas cosas, pero al final, como se dice por ahí a la hora 20, llega la hora de la producción y no se le cumple, ¿cierto? Y que toda esta producción, si bien gira en torno a la producción de alimentos, sea más completa, y es lo que aborda el tema también que nosotros trabajamos tanto desde el colectivo Tierra de Vida y la permacultura, ¿cierto? Que es agricultura y cultura permanente. Que se genere una cultura y que se le garantice a la familia campesina, en este caso, todos los aspectos para que pueda tener una vida digna y así pueda primero producir los alimentos para ellos y así nos pueda proveer también los alimentos a nosotros. Gracias. Muchas gracias, Maldonado. A Olga le compartimos la pregunta: ¿qué condiciones se debe generar en el municipio para empezar a desarrollar la soberanía alimentaria? Gracias, Duván. Yo creo que lo primero es dejar a las familias campesinas ser lo que son, porque creo que hay una insistencia desde los proyectos a que dejen de ser campesinos, a que se especialicen, a que se dediquen a una sola cosa para ser más productivos, y creo que no los dejamos ser lo que son. La economía campesina es esa, es la biodiversidad, es el cuidado de los recursos, es el trabajo en familia, es el trabajo colectivo y solidario, es la mano cambiada, es el convite, es el cuidado del agua, es todo eso, ¿cierto? Y a veces los proyectos invitan a cosas totalmente distintas, hechos con buenas intenciones. Yo no dudo de las intenciones con las que muchas veces llegan los proyectos, de algunos sí, pero de otros no. Se hacen con buenas intenciones, se sienta un técnico muy juicioso, tira cuentas, pero va a decirle a las familias pues que se especialicen, y resulta que es que así no, ese no es el modo de vida campesino. Entonces yo empezaría por ahí. Yo creo que la economía campesina hay que cuidarla, protegerla, fomentarla, reconocerla. Eso es muy importante, reconocerla. Hay iniciativas muy importantes y hay como en desarrollos ahora en la pandemia, y son las compras públicas de alimentos. Esas son cosas que se pueden promover ahí desde el nivel pequeñito del municipio. ¿Por qué se le compra al intermediario? ¿Por qué no, si vamos a surtir la escuela, por qué no intentamos otras maneras, cierto? Creo que es muy importante fortalecer los vínculos entre el campo y la ciudad, recuperar los mercados campesinos, acercar el productor con el consumidor. Eso me parece que es muy importante. Y creo que hay que, para que la economía campesina y podamos promoverla y promover la soberanía alimentaria, hay que seguir cuidando y defendiendo el agua, porque esa es la que lo hace posible. Bueno, muchas gracias, Olga. Aprovechamos ese segundito para invitar también a todos los que nos acompañan en las redes a que nos escriban también y nos dejen sus comentarios en base al foro de soberanía y seguridad alimentaria. Alguna vez en el parque principal hablábamos con un campesino y él nos decía que cómo hacía para hacerle caso al técnico, ¿cierto? Que le estaba enseñando a plantar plátanos cuando él toda la vida plantaba unos plátanos allá en su finca y le daban resultados, ¿cierto? Entonces con esa anécdota le compartimos la pregunta también al señor Carlos Mario Gómez Urrea, coordinador de la Secretaría Agroambiental y de Turismo. ¿Qué condiciones se deben generar en el municipio para empezar a desarrollar la soberanía alimentaria? Bueno, yo creo que hay un punto de partida bastante importante en este momento, y es los mercados campesinos, que es una propuesta dentro del actual plan de desarrollo y que ya fue aprobada mediante acuerdo municipal por el Honorable Consejo Municipal. O sea que ya tenemos un punto de partida importante, y es un mercado campesino que se va a realizar cada mes, donde el primero fue demasiado exitoso,
De hecho, ya hay campesinos yendo a la Secretaría Agroambiental para cuándo es la fecha del próximo mercado, o sea que yo creo que vamos a duplicar en todos estos componentes alimentarios para presentar en el próximo mercado. Y se está buscando una fecha acorde pues como a la dinámica del municipio, que es para el puente del mes de octubre. Igualmente, yo creo, yo tuve una anécdota muy bonita hace años en un proyecto que ejecutamos con Cornare en el Centro Zonal Buenos Aires, donde era un proyecto que traía pues todo el tema de agroforestería, donde el campesino preguntaba, bueno, ¿y cómo va a ser la siembra? La respuesta que yo le di a ese campesino, pues desde la experiencia que uno ya había tenido, era como ustedes han sembrado siempre. Yo no vine aquí a enseñarles a ustedes a sembrar, es lo que ustedes han hecho toda la vida. El campesino ha estado en todo ese tema de la siembra, de la producción. Entonces yo creo que un técnico no puede llegar allí a cambiar esa cultura que él ha venido teniendo desde muy pequeño y desde los ancestros, ¿cierto? Entonces, otra de las cosas que yo pues critico mucho es que en el afán de los gobiernos nacionales, departamentales por ejecutar recursos, no se planifican los proyectos. Los proyectos, creo yo, considero, al menos en los del agro, tienen que partir de iniciativas comunitarias, que ellos se vean incluidos dentro de esas propuestas, ellos sean los que participen, los que ayuden a crear esas mismas propuestas. Y como decía la doctora, no llegar a imponerle, ¿cierto? Que es que tiene que ser esto, que tenemos que cultivar esto. Ya hemos tenido experiencias en el municipio, algunos proyectos que han sido totalmente fracasos. Entonces, es no entrar, como lo decía ella, a dejar que ellos sean campesinos, ¿cierto? Ellos ya tienen su conocimiento, su sabiduría. Y yo considero que el campesino para producir no necesita que los llenemos de maquinaria, de muchos temas. Ellos con el capital semilla, y lo vemos ahora aquí en la Secretaría Ambiental con la pandemia, cómo llegan ellos mismos solicitando semillas para hortalizas, semilla de yuca, otros van por el componente forestal, si tenemos árboles para donar para ellos sembrar. Entonces, ellos tienen esa cultura, es llegar con esas soluciones que no tienen que ser muy grandes para el campesino neto. Pongo un claro ejemplo aquí de don Horacio Holguín, de la Feria de la Garrucha. Uno ir allá pues, y sentarse con este señor a charlar es muy, muy gratificante el conocimiento que él tiene para compartirle a uno, y es un aprendizaje constante con él. Y así hay muchos campesinos del municipio que uno se puede sentar con ellos, uno puede compartir con ellos algunos conceptos técnicos, pero ellos tienen un conocimiento bastante amplio sobre lo que quieren, qué es lo que quieren observar, qué es lo que quieren producir. Entonces yo creo que de dejar que ellos sean y no ir allá, ¿cómo es que tienen que sembrar esto? No, es lo que ellos, precisamente esa soberanía es lo que ellos quieran producir. Creo que así vamos garantizando el éxito, y creo que el mercado campesino en San Luis, con el apoyo del señor alcalde, del consejo y de 4 o 5 líderes, porque fue iniciativa también de unos líderes campesinos, creo yo y lo veo a futuro como un gran éxito para el municipio de San Luis. Muchas gracias, Carlos Mario. Reafirmando también como esas palabras, también decir que efectivamente ha sido como este primer evento de los mercados campesinos un éxito en el municipio. Y esto impulsa pues como esa motivación a retornar a nuestra identidad campesina, incluso en nosotros como jóvenes en el municipio, también es como que se nos abre una puerta también para pensar que quizás en tocar más la tierra, en volver al campo, ¿cierto? En este orden de ideas pues caemos en la siguiente pregunta. Y entonces ¿cuál es el papel de la mujer, cierto? De esa mujer sanluisana y de esos jóvenes sanluisanos en esta búsqueda de la soberanía alimentaria. Y quisiéramos empezar con don Carlos Mario. Bueno, creo que el papel de la mujer en San Luis históricamente ha sido importante, ¿cierto? Muchas madres cabezas de familia hoy en día que se dedican a la producción agrícola, otras a la producción avícola, ¿cierto? A todo el tema de producir huevo, de producir todo el tema de carne, de pollo. Y vemos muchas mujeres campesinas también en estos trapiches paneleros
ejerciendo esas labores en el tema de las huertas. Son ellas las que se dedican a todo ese rol de producir en la huerta. Y creo que ancestralmente las madres ayudaban mucho en los quehaceres del campo. Entonces, hoy en día, pues el papel de la mujer es importante, y más que ya vemos muchas asociaciones de mujeres empoderadas en todas las dinámicas del municipio, no solo en la parte agrícola, pecuaria, ambiental, sino también en lo cultural, ¿cierto? Entonces creo que en San Luis, si tenemos en cuenta el papel que desarrolla la mujer en la productividad, de hecho, en el mercado campesino anterior vimos demasiadas mujeres en los stands ya del procesamiento, ¿cierto? De todo lo que está ofertando dentro de ese procesamiento de alimentos. Y vimos en muchos stands también mujeres vendiendo esos productos que traían desde sus veredas. Y es bonito ver eso. Uno que está allá en la Secretaría Agroambiental hoy, fueron varias mujeres a alistarse como productoras también para traer esos productos y ofertar en el próximo mercado campesino. Entonces, yo creo que el empoderamiento de la mujer hoy en día es bastante importante y ha escalonado mucho, no solo a nivel municipal, también a nivel nacional y yo diría que a nivel mundial. Y en el tema, Carlos Mario, de los jóvenes, de cómo se perciben esos jóvenes de regreso al campo, por decirlo algo. Bueno, hace rato decía la doctora que en el campo el campo se nos envejeció, ¿cierto? Y de verdad que uno analizando el conflicto tuvo mucho que ver con todo este tema porque pues nuestros jóvenes salieron con sus familias, muchos incluso desde aquí, desde la zona urbana, desde todo este sector del Prodigio, la parte alta, Buenos Aires, la Estrella, San Francisco. Y hoy en día San Luis dejó de ser un municipio expulsor en tema de conflicto. San Luis se volvió un municipio receptor, o sea, está viniendo gente de otras regiones del país que están adquiriendo su parcela, pero es verdad que uno va al campo y la juventud pues no la ve uno como en ese tono de productividad, ¿cierto? Creo que es mirar cómo desde ese mismo ancestro y desde lo que ustedes están liderando, porque veo que en Tierra A, en ese colectivo hay muchos jóvenes con ganas de trabajarle este tema de productividad, de recuperar lo ancestral, todo el tema de las semillas nativas. Desde Cocagüí, que hace un trabajo importante también desde hace muchos años, es mirar cómo o qué estrategias se implementan o implementamos para atraer a estos jóvenes y meterlos en el tema productivo. Si bien ya hay unas oportunidades mucho más amplias de capacitación como el SENA, como muchas otras entidades, la Universidad de Antioquia, la Nacional, Coredi, la Católica, que podemos como dinamizar, buscar, hacer sinergias para mirar cómo hacemos que ese joven que está allá en la parcela o que no quiere volver, cómo hacemos para que él vuelva a recuperar ese entorno y ese espacio, aunque puede ser, creo yo, algo que sería un proceso bastante largo volver a recuperar ese tema de la juventud en el campo. Gracias, Carlos Mario. Una vez dialogábamos con un señor y una familia en la vereda Sopetrán y ellos puntualmente nos decían que casi en el año 2017, bien contados, se habían ido 15 jóvenes de la vereda Sopetrán hacia la costa, ¿cierto? O sea, la costa colombiana a trabajar, porque allí en la vereda no se encontraban pues como las condiciones. Con ese comentario le damos paso a Olga, también con esta misma pregunta: ¿cuál es el papel de la mujer y de los jóvenes en el desarrollo de la soberanía alimentaria? Gracias, Duván. Yo creo que lo que pasa es que se nos olvida y como que nos tenemos que volver a preguntar los jóvenes y las mujeres qué. Pero así como lo decía Carlos Mario, las mujeres tienen un papel importantísimo. Es que en el campo la casa no se puede desarticular de la parcela. La casa es el lugar donde se guarda la semilla, donde se prepara lo que se va a vender. ¿Qué pasa si no hay una mujer en la casa? Que por lo general es una mujer, quisiéramos que eso fuera cambiando, pero todavía no. ¿Qué pasa
sino hay una labor de cuidado que es la que permite que todos salgan a trabajar, que el otro se vaya a estudiar, que le llevemos la comida, ¿sí? Entonces, creo que hay una interdependencia entre el trabajo y las labores de cuidado y el trabajo al que hemos llamado productivo y con el que a veces descalificamos que hacen las mujeres. Hay una gran interdependencia y eso es muy importante reconocerlo. Creo que las mujeres han tenido históricamente un lugar muy importante en la producción campesina y en la producción de alimentos porque son las que se encargan de qué es lo que pasa en la cocina, ¿cierto? Y por muchas veces las decisiones de las mujeres es que se siembra tal cosa, se mantiene tal otra, hay una insistencia en que hay que sembrar y cosechar, pero dejar aquí para la familia, y eso tiene que ver mucho con las labores de cuidado y con el vínculo de las mujeres con el cuidado de la familia. Entonces, creo que el papel es fundamental, es central. En las especies menores ni se diga, en la huerta y lo que se cultiva alrededor de la casa, también ahí las mujeres tienen un papel central. Yo creo que con los jóvenes a nosotros nos falta un poco, como me parece a mí, que pues primero porque somos adultos, segundo porque desde las instituciones a veces poco como que entendemos y nos sentamos a hablar con los muchachos, porque yo creo que a los muchachos hay que darles también autonomía. Yo conozco experiencias de familias campesinas en donde a los chicos desde muy pequeños les han entregado un lote, les han enseñado, pero les han dicho, tenga pues, manéjelo usted con autonomía, coseche y ese dinero es para usted y qué es lo que quiere hacer. Creo que eso es muy importante porque en las relaciones, así como hay dificultades y relaciones de poder en medio de las relaciones de género, entonces muchos proyectos llegan diciendo, los beneficiarios de este proyecto tienen que ser dueños de la tierra, y con eso sacan al 90% de las mujeres porque resulta que la tierra está a nombre del esposo o del papá o del hermano y no de ellas. Y también hay unas desigualdades que se basan en la edad. Entonces muchas instituciones o muchos adultos en general piensan que los jóvenes no están preparados para, ¿cierto? Y en esa medida, pues como que se elimina toda posibilidad de que participen, que porque hay que esperar a que sean adultos para que puedan hacerse cargo de las cosas. Y yo creo que hay unas experiencias muy importantes y que los jóvenes nos están diciendo que es desde muchos lugares, que pasa por la tierra, que el vínculo sigue con la tierra, pero que, por ejemplo, la defensa del medio ambiente y todos esos procesos los llaman un montón, que uno puede tener vínculos con el campo que pasen por la música, por lo audiovisual, que uno está preparado para decidir y para participar, que hacer un torneo y revivir la vida comunitaria en la vereda y hacer deporte también es cuidar los modos de vida campesinos, ¿cierto? Es cuidar la permanencia en el territorio. Entonces yo creo que con los muchachos se necesita mucha apertura para entender también cuál es el lugar que ellos tienen. Sí, claro, quisiéramos que todos volvieran, pero ahí hubo una ruptura generacional que no la podemos desconocer. Muchos muchachos crecieron en la ciudad y tampoco creo que haya que pensar que uno necesariamente tiene que vivir en el campo para hacerse cargo de esos procesos. No, uno también desde el pueblo y desde otros lugares puede hacer muchas cosas, porque creo que los procesos que están ocurriendo, por ejemplo, en municipios como La Unión, en donde, claro, hay unas floristerías que llaman muchos jóvenes a trabajar, pero esos jóvenes no tienen vínculos con el territorio, están, pero no están. ¿Cierto? Están ahí como jornaleros de esas empresas, pero no hay un vínculo con la vereda, con ese lugar, ahí hay como una ruptura muy fuerte. Entonces yo creo que es muy importante con los muchachos promover y acompañar procesos para la valoración del territorio, para la valoración de lo que somos. Creo que eso es muy importante porque es que hay unos mensajes muy fuertes que vienen de la ciudad, pues a decir que uno está mejor si está en la ciudad, aunque la esté pasando mal, porque las familias campesinas no necesariamente vienen a la ciudad a tener empleos de calidad ni condiciones de vida digna, ¿no? También vienen a unas luchas y a unos procesos de exclusión muy fuertes, ¿cierto? Pero el mensaje es que usted
está mejor en la ciudad que en el campo, y creo que eso hay que trabajarlo con la música, con el arte, con muchos procesos políticos que pasan por la valoración del territorio, y creo que a los jóvenes también les toca hacer una tarea, y es estar abiertos al diálogo intergeneracional, porque yo creo que hay mucho que aprender, de esas organizaciones y esas familias que le hicieron frente a la guerra. Claro, es que las veredas siguen en pie porque hubo gente que estuvo ahí, que resistió, que se le paró a los armados, que construyó posibilidades incluso en medio de las balas. Y lo que pasó en San Luis es ejemplar con el Consejo de Conciliación, y era como, venga, a ver aquí cómo podemos seguir haciendo la vida posible. Entonces creo que también hay una tarea con los jóvenes, pero creo que mujeres y jóvenes son fundamentales en estos procesos. Hay que abrir caminos porque hay unas relaciones de poder y unas desigualdades que nos ponen generalmente a mujeres y a jóvenes en lugares de muy poco reconocimiento y de muy pocas decisiones. Muchas gracias, Olga, y totalmente de acuerdo que se deben mejorar como esos aspectos en los temas de desigualdad entre las mujeres, los jóvenes, y puntualmente también muy de acuerdo en ese diálogo que debe existir como entre las juventudes y, y los mayores, ¿cierto? Y los adultos, y más porque en el intercambio de conocimientos y saberes ancestrales los adultos la tienen muy clara, ¿cierto? Entonces también le compartimos pues como la misma pregunta al compañero Maldonado, desde su perspectiva juvenil, ¿cuál es el papel de la mujer y los jóvenes en el desarrollo de la soberanía alimentaria en el municipio? Gracias, Duancho. No, pues mis compañeros en la mesa y Olga ya que nos acompaña, creo que nos dieron mucha claridad y comparto muchas cosas que ellos nos dieron. Puntualmente las mujeres siempre han tenido un papel importante en cualquier sociedad, ¿cierto? Y ellas tienen esa característica de resistencia y de lucha, y en el campo también ha sido mucho, y en estas labores campesinas, en la producción, como lo mencionaban, en las huertas, ¿cierto? Ellas siempre son las que están ahí pendientes, en la transformación misma de los alimentos, porque la mayoría de esas recetas ricas que conocemos de dulces, de caramelos, de melados, vienen de nuestras abuelas, de nuestras mamás. Entonces, creía que cumplen un papel y que deberíamos de seguir potencializando para que ese papel nunca muera y antes sea más importante. Puntualmente en el tema de los jóvenes, hablando en este caso de los jóvenes que van a volver a esa ruralidad o que están volviendo, y es de garantizarle o de darle garantías, o mejor de darle garantías no, de hacerle que vuelvan a sentir ese amor, ¿cierto? Que eso hace parte de sus raíces, que eso hace parte también de lo que ellos fueron. Si bien, como menciona Olga, muchos nos fuimos o se fueron para las ciudades, y que en las ciudades es otro caso aparte, pero como no es que tengan, como ella lo menciona, no es que tengan que volver a estar ahí, a internarse, a esclavizarse, sino como ahora también con las oportunidades que menciona don Carlos Mario, y es de que puedan educarse también, de que puedan tecnificarse, y de que puedan ver también una rentabilidad en estos procesos, y de que así van a rescatar esa identidad de la cual vienen y de la cual venimos. Entonces creería que el movimiento juvenil, y hablamos ahorita pues puntualmente acá que hablamos de nuestro municipio de San Luis, hay mucho joven que tiene ganas de recuperar esa identidad, que tiene ganas de trabajar el campo porque le nace con amor, porque le gusta hacerlo, y de que hay garantías, o pueden haber unas mejores también, para que ese proceso se pueda hacer de la mejor manera. Muchas gracias, Santiago. También a Olga, muchas gracias. A Carlos Mario, agradecerle mucho también por la asistencia, por compartir con nosotros en este espacio. Puntualmente también quiero decir que, recogiendo un poco pues como de lo que dice Olga, hay esperanza, ¿cierto? Hay esperanza en el territorio porque somos un pueblo resiliente, somos un pueblo que resiste, hay una comunidad que en sus territorios hay mucha agua, ¿cierto? Y eso es una bendición.
Entonces hay esperanza, ¿cierto? Desde la Secretaría de Agroambiental y de Turismo también, con estos líderes campesinos que vienen impulsando el mercado campesino, también es una puerta que se abre gigantesca para seguir soñando como con la soberanía alimentaria y la identidad campesina. Desde la juventud, como lo dice Santiago, como lo ha reiterado don Carlos Mario, desde el colectivo Tierra, y sabemos que en las veredas y en los corregimientos y centros poblados del municipio hay muchos jóvenes con esa identidad campesina que hay que apoyarlos y que hay que valorarlos también, ¿cierto? Y encontrar formas de entre juntos salir adelante. Agradecemos infinitamente a Harry por compartirnos de sus conocimientos técnicos y el apoyo técnico, a Juanes por el espacio y a los asistentes, a los panelistas, pues como por acompañarnos aquí y los invitamos a todas y todos a que dejen sus comentarios en pro de la identidad campesina y soberanía alimentaria. Muchas gracias a todos por la participación. Bueno, no, muchas gracias por invitarnos a este espacio que vemos que es bastante importante debatir todo lo que tiene que ver con la soberanía y seguridad alimentaria. Yo creo que San Luis va por buen camino en esta temática, porque desde que se impulsen, desde que el mismo campesino tome la iniciativa, entonces es algo que va a generar un futuro, diría yo que en el mediano plazo, al municipio, y que vamos a volver a tener esa seguridad alimentaria y esa soberanía que tuvimos antes del conflicto, porque el municipio, recordemos que tiene dos etapas, una antes del conflicto y otra después del conflicto, donde pues la expulsión de muchas familias del sector rural pues nos lleva también a repensar y a hacer una reingeniería, como dicen muchos, de todo el tema productivo en el municipio. No, pues agradecerle por la invitación a Vigía del Patrimonio, a Ecocagüí, también a Tierra, ¿cierto? Y agradecerle a don Carlos Mario también por todos esos conocimientos que nos comparte. Un saludo pues a Olga a la distancia, también gracias por todos esos conocimientos, y creo que el movimiento no solo juvenil, sino el movimiento en sí sanluisano sigue resistiendo y sigue luchando, y seguimos por cosas grandes, y creo que en este tema, como dice don Carlos Mario, va por muy buen camino. Entonces así que muchas gracias. A Olga también, que nos comparte unas palabritas, unas conclusiones. Gracias a todos. Muy rico conversar. Me parece que cuando hay muchas políticas públicas que están borrando la palabra campesino, tener estos espacios de conversación, de encuentro, de mirar qué somos, de dónde venimos, cómo podemos fortalecer eso que tenemos, son muy importantes. Me antojaron mucho de ese mercado campesino. Voy a ver cómo hago para ir. Gracias. Claro, sí. ¿Hay fecha ya para el próximo? No. Sí, el puente de octubre. El puente de octubre, para que nos preparemos. Puente del 12 de octubre. Bueno, muchas gracias a todos, invitarlos a que nos den los comentarios y a estar atentos y en pro de la soberanía y identidad campesina.